La tierra es y sigue siendo una de las principales razones por las cuales nunca ha habido ni habrá paz en Colombia. El problema de las tierras en Colombia tiene un trasfondo y es así de dramático. Más del 70% de los predios ocupan el 2% del territorio nacional y tienen menos de 5 hectáreas, mientras que 2% de los predios ocupan el 73% del territorio y están calculados en más de 1.000 hectáreas. Esto significa que pocas manos son dueñas de casi toda Colombia, lo cual nos convierte en el país con la peor distribución de tierras de toda Latinoamérica. El tema es tan sensible que cualquier reforma que se haga va a chocar con los intereses de grandes terratenientes que son pocos pero muy poderosos y que no quieren cambios en las reglas de juego. Pero si no solucionamos este problema, no tendremos paz ni mucho menos equidad y veremos nuestras vías bloqueadas todos los años por indígenas y campesinos que le reclaman al Estado, con razón, que les garantice lo mínimo para subsistir. Para nadie es un secreto que la tierra en Colombia está muy mal distribuida. Aunque tenemos algunas pistas, no sabemos a ciencia cierta a quién le pertenece. Ni siquiera el Estado sabe cuánta tierra tiene. Este problema es el que le pone freno al desarrollo social y económico del país. El catastro en nuestro país está desactualizado, tanto por la desidia de nuestros gobiernos como por las presiones de los latifundistas y las agremiaciones de empresarios que saben que actualizar el catastro significa pagar más impuestos. Según Naciones Unidas, Colombia es uno de los países con mayor vocación para convertirse en una de las despensas alimentarias del mundo. Pero este paso difícil, porque dedicamos para la agricultura menos del 20% de las tierras cultivables y el 80% restante está para pastos de ganadería. Del 20% de tierras cultivables, es decir, 8 millones de hectáreas, solamente 1.4 se destinan para el cultivo de alimentos para uso interno. Las tierras con vocación de uso para ganadería alcanzan los 15 millones, pero tenemos dedicadas a esta actividad más de 34 millones, es decir, más del doble. Por el contrario, le dedicamos a la agricultura tan solo 8 millones de hectáreas cuando podrían ser 22. ¿Pero quién es el gremio ganadero del país? Fedegan, cuyo presidente es el esposo de la congresista María Fernanda Cabal, que quiere cambiar la ley de restitución de tierras. Tal es la sobreutilización de la tierra en ganadería que cerca de 1 millón de campesinos tienen unidades agrícolas por menos de 1.6 hectáreas, la tierra en la que promedio vive una vaca en Colombia. Las vacas a sus anchas y los campesinos sin espacio para cultivar. Esto sin mencionar que la ganadería es una de las peores actividades para el medio ambiente. Como el catastro está desactualizado, no sabemos quiénes son los verdaderos dueños de la tierra en Colombia, pero hay cosas que sí sabemos, como por ejemplo que durante el conflicto armado fueron despojados y abandonados entre 8 y 10 millones de hectáreas de campesinos desplazados por la guerra que hoy luchan por recuperar sus predios. Restitución de tierras, cero metas, cero. O sea, de cara a un escenario como el que tenemos, de poder avanzar en los cero metas en el plan de desarrollo. Aparte del tema de restitución, la Contraloría en el 2012 comenzó una investigación para verificar si algunas personas estaban acumulando terrenos ilegalmente. Los baldíos son tierras de la nación que el gobierno puede usar para entregar a comunidades campesinas, indígenas y afros que no tienen tierra. Pero la ley prohíbe efectuar titulaciones de estos terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras a cualquier título de otros predios rurales en el territorio nacional. Lo que dice la Contraloría General en este informe es que se han detectado irregularidades o presuntas irregularidades en la venta de al menos 322 predios de origen en baldío que suman 123.000 hectáreas. 123.000 hectáreas es 23 veces la isla de San Andrés. Pero además el organismo ha publicado una lista de 33 casos de presunta acumulación irregular de predios y en esa lista aparece en primera fila la hacienda El Ubérrimo. El Ubérrimo es la finca de Álvaro Uribe Vélez. La hacienda del presidente Uribe también se benefició de subsidios no reembolsables aprobados por el Ministerio de Agricultura cuando el jefe de esta cartera era Andrés Felipe Arias, quien junto a Uribe firmó el decreto que le dio vida al distrito de riego Mocarí. De los 15.965 millones de pesos que costó este programa, 3.297 millones se destinaron para el ubérrimo. Es un hecho que el Estado tiene que invertir para que la tierra en Colombia pueda ser productiva, pero no se puede gastar la plata en la finca de Álvaro Uribe Vélez y en la de los grandes terratenientes amigos del expresidente, porque así nunca vamos a avanzar. Pero aparte de Uribe, en estas investigaciones también aparecen nombres conocidos, como por ejemplo el de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que tiene una organización que acumula más de 22.000 hectáreas en el Meta. Recientemente también se supo que Gustavo Londoño, representante de la Cámara del Centro Democrático, se apoderó de forma aparentemente irregular de 6.633 hectáreas baldías del Bichada. Gustavo Petro propuso una solución al problema de la tierra en Colombia, invocando la Constitución política que dice que la propiedad privada es una función social que tiene obligaciones. La mismísima de Alfonso López Pumarejo, que es poner un impuesto.
un impuesto por la improductividad de la tierra. Hay formas de hacerlo técnicamente. Y entonces, para no pagar el impuesto, deciden es venderla. Ahí hay una opción de compra para el Estado. ¿Para qué la compraría el Estado? No para fundar empresas estatales, como dicen las malas lenguas, produciendo aguacate o cosas por el estilo, no, para entregárselas a los campesinos, a los pequeños y medianos productores que tengan vocación agraria. Esta propuesta hizo que le cayera el mundo encima, acusándolo de querer expropiar las tierras en Colombia. El doctor Gustavo Petro, con su amenaza expropiadora chavista, quiere sacarme del sector agropecuario. Pero al doctor Uribe se le olvida que cuando fue presidente propuso una ley que se cayó por inconstitucional y que decía: cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de compra o cuando se presume su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 5 del artículo 135 de la presente ley, la unidad procederá a ordenar que se adelante el proceso de expropiación. ¿Uribe quería expropiar? ¿Uribe castrochavista? El problema con las expropiaciones del presidente eterno es que ya sabemos que no serán en favor de los más pobres. El que de verdad manda en Colombia, Álvaro Uribe Vélez, llamó esta semana a la Directora Nacional de Tierras a darle órdenes de cómo disponer de la tierra de los indígenas en Caldas y Cauca para favorecer a sus amigotes. Presidente, usted me da 2 minutos fuera del micrófono. No basta con ponerse la mano en el corazón, es hora de pasar a la acción. Presidente Duque, si quiere pasar a la historia, traicione a su jefe y comience por impulsar una reforma agraria de verdad. El acuerdo de paz le da bastantes luces de cómo hacerlo. Como dice Jesús Abad Colorado en su exposición fotográfica sobre el conflicto armado y que todo el mundo debería ver: con frecuencia se nos olvida que los campesinos que en las montañas y en las veredas producen nuestros alimentos y conservan los bosques son quienes han puesto sus hijos para todos los ejércitos, han perdido la tierra y perdido la vida y han sido humillados y ofendidos.